a raíz de todo lo que montamos la vez anterior, de los conceptos de nutrición durante la cuarentena, muchos nos escribieron sobre, ¿y entonces qué comemos? ¿O qué nos puede ayudar a alimentarnos, a nutrirnos de manera adecuada? Entonces, les voy a dar, digamos, desde el concepto personal hasta un concepto muy general, desde la medicina. Primero, ¿qué es lo que más nos interesa? Terminábamos por el concepto de calorías. Esto es como el término que se utiliza normalmente para definir hasta cuánto podríamos alimentarnos según cualquier grupo de alimentos y evitar sobrepeso o evitar, digamos, que estos excesos nos conlleven a patologías orgánicas. Entonces, normalmente hablan entre 2.000 a 2.500, es como lo más general, es lo que se encuentra normalmente en todos los libros. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos llegar a esto? Esto depende también de cosas como el peso, la altura, la actividad física y otros, pero ¿cómo podemos llegar? Entonces, como el concepto nos va a producir estrés, porque somos muy malos para contar, imagínense que es estar contando a cada rato lo que comemos, entonces volvemos a lo que mencionábamos en el video anterior de grupos nutricionales o de grupos de alimentos para nutrirnos. ¿Cuáles son los alimentos que normalmente nunca nos van a engordar por más que comamos todo lo que queramos? Las verduras. Las verduras, aunque nos digan que principalmente son las de hojas verdes, todas las verduras tienen un mínimo de calorías, son saciantes, son nutritivas, nos traen oligoelementos, nos traen vitaminas, nos traen diferentes cosas que son muy nutrientes para el cuerpo y para que el cuerpo pueda manejarse de manera adecuada. Pero no tenemos que caer en la trampa de comer tazones de ensalada, tazones de comida o tazones de vegetales. Tenemos que entender que más o menos lo que deberíamos consumir en cada comida, si quieren comer 3, 5, eso ya depende de cada quien o de muchos de los objetivos que quieran alcanzar, normalmente son tazas. Sí, esas tazas con las que toman el café, esas tazas con las que toman a veces el té, esa es la taza que tienen que llegar de ensalada. Normalmente pensamos que es muchísimo lo que tenemos que consumir, pero las raciones realmente no son tan grandes como uno cree. El segundo grupo son las frutas. Frutas hay muchas. Hay unas que son buenas para algunas personas y a veces no, pero en general todas las frutas tienen muy buen aporte calórico, pero al mismo tiempo también tiene, vuelvo y digo, muy buen aporte nutricional. Si quisieran entrar en términos de índice glicémico, carga glicémica y demás, pues las recomendadas siempre van a ser la naranja, la manzana, no importa si es verde o roja, y la piña. La naranja, que estamos acostumbrados a consumirla como jugo, estamos hablando de la fruta entera. Lo que nos interesa bajo este concepto de verdura y fruta es conseguir fibra. Porque la fibra es una de las cosas que nos ayuda a que el estómago no se infle y podamos hacer nuestra evacuación diaria. Después de esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los grupos que también debemos aprovecharlos, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. En los últimos tiempos ha salido mucha cuestión de la dieta cetogénica, de las dietas low carb, bajas en carbohidratos. No importa, vuelvo y les digo, si ustedes quieren alcanzar una meta sin medir, empiecen primero a nutrirse de manera adecuada. Hay grupos de alimentos que pueden, digamos, de alguna manera tener todos estos tipos de aspectos. El que me gusta a mí, por eso quisiera empezar desde mi punto de vista personal, son las legumbres. Las legumbres, las lentejas, los garbanzos, el frijol rojo y demás, tienen todos estos componentes más muchos otros elementos. Entonces, ¿por qué es importante o cuánta legumbre consumir? La que quiera. La legumbre no engorda, porque además la legumbre, entre otras, tiene un carbohidrato complejo, es decir, que tiene fibra que no va a permitir que se engorde. Ahora, si le van a colocar chorizo, si le van a colocar salchichas, si le van a colocar carne de cerdo, si le van a colocar aceite, ¿sí? Entonces, por supuesto, el índice calórico lo aumenta, pero el consumir las legumbres cocidas con vegetales no les va a producir aumento de peso.
Siempre me han preguntado lo siguiente, pero ¿por qué a mí me da gases? ¿Por qué a mí se me levanta e infla el estómago? Porque no están acostumbrados. Las personas que tienen consumo de carnes, cualquiera que sea, cualquier proteína animal, no tiene el intestino hecho para el consumo de legumbres. Entonces, ¿qué pasa? El primer día se inflan, el segundo día sienten estreñimiento y el tercer, cuarto, quinto día, o a veces un poco más, porque cada persona es individual, todas esas sensaciones pasan. Entre nuevamente más legumbres consuman durante el día o durante la semana, cada vez van a sentir que esa sensación desagradable desaparece. La segunda son las proteínas animales, que de por sí ya tienen, que todos los conocemos, ya llámese blanca o llámese roja. ¿Cuál es el problema de la carne roja? Que también la han santanizado por todos lados, ¿no? Que no consumimos carne roja magra. Magra quiere decir que no es una sin grasa, que es un corte de carne, ¿sí? Que no nos va a producir patologías. Pero muchas de las carnes rojas que consumimos no son magras, son procesadas, y ahí entonces está la dificultad de por qué salen estudios en contra de la carne. Pero en realidad la carne es muy buena proteína, si está hecha de un buen corte y si es magra, no produce ninguna dificultad. Y lo que es la blanca, que normalmente es pollo y pescado, obviamente, que son las otras, pues el consumo, prácticamente en lo posible, traten de medirlo con lo que uno llama las palmas de la mano. En la palma de la mano, que es aproximadamente 100 gramos, ustedes pueden ir midiendo en el día a día cuánto quieren consumir. 3 palmas, 2 palmas, 1 palma. Esto ya, digamos, tiene que ver mucho de, como les digo, de objetivos, de algunas mediciones nutricionales que hacen los colegas de nutrición, los colegas de medicina deportiva, pero es simplemente como para darles una generalidad. Cada uno va aprendiendo a medir si se pone un poco juicioso bajo este tema. Y lo último, que nos pasó mucho con lo que llamaban las dietas cetogénicas, porque nos dijeron durante muchos años socialmente que las grasas nos producían infartos, que tapaban el corazón, que tapaban... No, realmente las grasas sí tienen un buen contenido nutricional si lo sabemos consumir bien, especialmente una cucharada de aceite de oliva al día, o en nuestras ensaladas, o en nuestras comidas. Ojalá consumir bajo el aceite frito, porque es que lo que pasa es que cuando quemas el aceite es cuando se pierde las propiedades, es decir, entre más crudo el aceite, mucho mejor. ¿Dónde están grasas que nos pueden gustar a todos? El aguacate, que se volvió súper famoso, ¿no? Todo el mundo ahora come aguacate, ¿no? Porque es pura grasa, el aguacate es pura grasa, pero una grasa bastante saludable, y tampoco la idea es que se coman 5 aguacates. En lo posible, medio al día, en un buen guacamole, o como ustedes lo quieran preparar con su ensalada, con las proteínas, como quieran. Otra grasa saludable, los aceites. El aceite vegetal es el problema cuando se quema. Entonces, si es posible, porque yo sé que también a veces la situación económica es complicada, conseguir el aceite de oliva para cocinar o el aceite de coco, son los que están comprobados que aguantan altas temperaturas. Pero los aceites vegetales, cuando los queman, los de granola o cualquiera de esos, pues se convierten en un antinutriente. Los azúcares son los que realmente están produciendo todos los problemas de corazón, de tape de arterias, de resistencia a la insulina y demás. Pero no porque el azúcar sea 100% malo. Recuerden que de aquí no es satanizar, sino dónde comemos el azúcar. Entonces nos vamos a comer el pudín de chocolate, pero no comemos una ración, no comemos medio pudín. Fuera de que tiene otros componentes, fuera del azúcar, esa combinación es la malsana. Esa es la combinación no nutritiva. Entonces, en resumen, nutrición, legumbres, vegetales, incluso vegetales a nivel infinito, buenas porciones de fruta, buena proteína y buenas grasas.
Como les digo, esto no es una información súper exclusiva, lo pueden conseguir en cualquier parte de la red si se ponen aprovechando esta cuestión de la cuarentena y que están encerrados o metidos por las medidas preventivas. Simplemente es leer muchos artículos y sacan sus propias conclusiones. CMC, Centro Médico Cognitivo e Investigación, un lugar para ti.